Bienvenidos al podcast Productividad Neurospicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad para personas con cualquier tipo de condiciones de neurodiversidad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida. Este podcast es gracias a FocusBear, una aplicación que busca ayudar a estas personas a cambiar sus hábitos y ser más productivos. Hola, les damos la bienvenida al episodio 11 de Productividad Neurospicy. En esta ocasión tenemos el honor y la alegría de tener como invitada a Elisa. Ella es psicoeducadora, divulgadora y conferencista mexicana. Ella ha tenido detección tardía de TDAH, rasgos de autismo, altas capacidades y trauma complejo. Además, es sobreviviente de abuso sexual infantil. Es creadora desde el 8 de marzo de 2019, desde hace 5 años, del blog Neuroeducar con Amor y también es fundadora de la Fundación Mente Neurodivergente. Es apasionada de la biología, la conducta humana y la neurociencia. Luego de ya haber conversado con ella, les puedo compartir que hay mucho por aprender, tiene tanto conocimiento por compartir y la alegría de transmitir, lo que es lo más valioso. Y además tiene una historia de resiliencia admirable, que es mejor que escuchemos de primera mano, de su propia voz. Bienvenida, Elisa, es un placer tenerte acá. Andrea, gracias, felicidades. No sabía de este espacio de ustedes. Los felicito por esta app, los felicito por este espacio también que brindas para hablar de estos temas en español. Como ya te dije, somos escasas las personas que se habla de estos temas en español y yo creo que es urgente más que nunca. Pero encantada y gracias por la invitación. Para mí también es un honor conocerte y a todo el equipo de Neurospicy. Gracias. Para empezar ir conociendo más de ti, me gustaría que nos compartas cómo fue tu diagnóstico adulto de TDAH y cómo ha sido toda esta historia tuya. Sí, ya sabes que es difícil resumir en pocos minutos una historia, ¿no? Pero Sí. les voy a platicar muy resumidamente. A lo largo de mi vida, siempre desde niña, dije, ¿por qué para mí era tan difícil estar en la escuela? ¿Por qué para mí sufría tanto en una escuela? ¿Y por qué para mí era como difícil hasta elegir qué carrera estudiar? Porque no sabía cuáles eran mis fortalezas. Desde los 18 años, yo creo que fue mi primera crisis de sentido de vida, donde yo decía, es que no entiendo por qué para todo el mundo es tan fácil estudiar y para mí no, ni siquiera para elegir la carrera. Entonces, para elegir la carrera, estudié algo que no tuviera números, porque llegué a odiar los números, llegué a odiar todo lo que tuviera que ver con física, química, matemáticas, porque reprobaba. Mis constantes problemas desde niña fueron, las dificultades más grandes fueron dificultades de aprendizaje matemático, torpeza motriz y también dificultades para gestionar las emociones o para la interacción social o hacer amigos. Entonces, como que crecí siendo una niña sumamente introvertida, con pocos amigos, calladita, la niña que no hace travesuras, que se porta bien, que es como un angelito, que nadie voltea a ver, pero nadie sabía que esa niña estaba sufriendo un buen, dentro de ella, baja autoestima, pésimo autoconcepto. Entonces, todo eso se fue haciendo más grande. Entonces, como desde los 18 años siempre quería leer libros de autoayuda, inteligencia emocional, desarrollo humano, así como que siempre echándole ganas. Y yo decía, no, pues cuando acabe la carrera, estudié ciencias de la comunicación, dije, cuando acabe la carrera, seguramente ya acabaron los problemas, pero no, me brinqué a la parte laboral y es ahí cuando me di cuenta que estaba en un trabajo y al poco tiempo ya estaba en otro y luego en otro. Entonces, como que no duraban los trabajos y era una inestabilidad de todo el mundo, ¿y por qué no duras? ¿Y por qué? Y yo, no, pues no sé, o sea, siempre como preguntándome por qué no funciono como los demás desde niña, ¿no? ¿Por qué para los demás es tan fácil aprenderse una poesía el 10 de mayo y para mí no? ¿Por qué tan? Entonces, como que eran muchas preguntas que siempre desde niña venía cargando, ¿no? Y posteriormente, como a los 25 años, pues ya varias de mis amigas casadas, yo sin novio, o sea, muchos amigos me llegaron a pretender, pero yo estaba como en la lela, como que no, como que siempre estaba como en las nubes, ya sabes, como que nunca conectaba ni sensorialmente, ni emociones, ni visual, ni nada, o sea, era como estar como un poco en el limbo. Entonces, pues tenía dificultades para mantenerme en una empresa, ya como a los 28 años que estuve en varias, dije, se me hace que voy a tener que explotar
mi creatividad, porque si algo he tenido es que desde niña amaba la creatividad, amaba todo lo que fuera armar, plastilina, hacer cosas, inventar, o sea, todo lo que me pongas a mí te lo invento con lo que tenga alrededor, ¿no? Entonces, para mí era siempre la creatividad a tope. Pero pues eso nadie lo calificaba en la escuela. Entonces, pasa el tiempo y pues en la adolescencia tuve muchas conductas de riesgo, como desde manejar a gran velocidad, aprendí muy rápido a manejar, me escapaba, una vez me escapé de mi casa, que apenas hace poco se los dije a mis papás, o sea, eran conductas de riesgo de un cerebro adolescente que está inquieto por desafiar, ¿no? O por pertenecer a un grupo y ese sentido de pertenencia es tan importante en todos los adolescentes. Entonces, cuando encuentras como tus grupos, tus pares. Posteriormente fui creciendo y como que me di cuenta que estar en temas de mujeres me abrumaba o no me interesaba, era como que, ay, no, yo como que soy más afín a los hombres, siempre estaba más en este tema como de trabajo y de ser workaholic y mis amigos me decían, oye, es que bájale 2 rayitas, eres una workaholic, y yo, ay, no, para nada. Entonces empecé con una empresa de organización de eventos corporativos y todo lo que era publicidad, como a los 28 años. Y entonces seguí otra vez con cursos, te lo juro, de etiqueta en la mesa, porque yo pensé que lo que tenía era pena o miedo comer frente a los hombres y no me sabía comportar. Entonces yo pensaba que todo lo que yo tenía era externo, no interno. Jamás me imaginé, jamás nadie me dijo, o sea, pero yo siempre quería llegar a la raíz de todo, porque desde niña algo que yo amaba era como saber la raíz de las estrellas y la raíz de la luna y la raíz de las galaxias y la raíz del comportamiento y la raíz, por ejemplo, me encantaba ver gusarapos en un charco y decir, ay, como estos animalitos tan lindos, ¿de dónde vienen? ¿No? O sea, como cómo hay vida en cada entorno. Entonces era como siempre que, ¿dónde está la raíz de las cosas? Ver germinar un frijolito adentro de un frasquito con agua y algodón era como, oh, es una semillita y entonces crece. Entonces era como, wow, pero nadie explotó ese talento mío, me explico. Entonces, como que toda la vida interioricé esa inteligencia de, pasé una vida pensando que era burra, tonta, que no podía, que me faltaba voluntad, por más que me esforzaba, era como si me esforzaba, me leía los libros y pues no cambiaba nada en mi vida. No sabía los síntomas, pero yo sabía que no era normal, porque yo decía, pues es que no, me cuesta mucho lo que para una persona es típico. Entonces, a los 33 años, que fue mi primera relación de pareja con la que pensé que me iba a casar, o sea, mis amigas lo habían tenido a los 15, yo hasta los 33, pues porque siempre les tenía miedo a los hombres, una parte de mí nunca estaba aquí, pero también era como un sistema de defensa, como de, ay, no, qué miedo. Entonces, como que muy ambivalente, por así decirte, ¿no? En mis conductas y comportamientos, y ni yo me entendía y ni yo sabía, y yo decía, no. Entonces, cada vez que iba creciendo más, 34, 35, iban pasando los años, y yo decía, yo también quiero casarme y tener una familia como mis amigas y tener hijos. Y yo decía, y ya tengo 35. Entonces, eh, más o menos como a los 33 que tuve pues tuve como una crisis de sentido de vida, dije, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a cambiar de trabajo porque el tema de los eventos me estresaba demasiado. Entonces, ¿qué hice? Encontrar un tema que tuviera que ver con mi forma de relacionarme o de vincularme, porque en cuanto a relaciones públicas de trabajo me vinculo muy bien, donde me cuesta más, como que en la parte del trabajo es donde más eficiente soy, por así decirte, que no quiere decir que sea productiva, porque eso hasta ahora lo estoy viendo, lo de la productividad que vamos a ver. Y entonces, como toda la vida, mil cosas, mil eventos, mil para allá, entonces empecé a trabajar en el tema de relocation, porque llegó una empresa armadora aquí al centro del Bajío, y entonces empecé a atender a personas en inglés y en japonés, y empecé a aprender un poco de la cultura y así. Entonces, eh, en el 2017, yo ya estaba hasta acá, de decir, no sé qué tengo, y ya me fui con grandes coaches, no sé si se puede decir, pero como Tony Robbins, Joe Dispenza, la neurociencia, que según yo era ese poder de que como Joe Dispenza, él se curó de su enfermedad, yo me tengo que curar, pero yo no sabía que lo mío no era de una cura, porque no es algo que se cure, sino que es de una forma de vivir. Entonces yo decía, es que porque hasta él se cura y yo no. Entonces era como mucho siempre estarme preguntando, introyectando, ¿por qué los demás sí y yo no? ¿Por qué los demás sí pueden y yo no? Entonces, pues literal, a mis 40 años llegué en una profunda depresión y decía, es que ¿para qué vivo si no puedo estar en un trabajo, no puedo estar en una relación de pareja, no sé ni cómo, nunca tengo novio, es como que
las pocas relaciones fugaces que tuve en mi adolescencia eran así, de novio de un día, de 3 días, de 5, de 3 minutos. Entonces, como que me fui enfocando únicamente en trabajar, 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 y les digo, pues nada más veía como cómo se iba pasando como mi reloj biológico y cómo todo el mundo se casaba y se volvía a divorciar y se volvía a casar. Y entonces yo decía, wow, o sea, ¿qué hago? Yo se quedaba viudo y ya tenía novio. Entonces yo decía, hijo, ¿por qué yo no? Entonces yo pensé que todo era el TDAH, porque entonces cuando yo llego con una doctora, me fui a hacer una radiografía, porque yo no sabía que existía la neuropsicología. Entonces me fui a hacer una radiografía del cerebro y dije, seguro que ahí va a salir algo donde yo tengo un tumor o algo que seguramente por eso no funcionó bien. Y entonces, no, pues en una radiografía esto no se ve, pero yo con esas ganas de a quién le pregunto, me explico, ¿a quién le pregunto? Entonces, pues definitivamente así les digo que justo va a ser el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y cuando tienes ideas suicidas no es porque te quieras morir, es porque realmente es un dolor emocional que no entiendes y que crees que has hecho todo para evitarlo, que has hecho todo para estar mejor, y que dices, no, o sea, no hay salida, no hay recursos, ya hice todo lo que medio libro me dijo, medios cursos, y no me funciona a mí nada. Entonces, cuando yo llego empiezo a buscar en internet y dije, bueno, voy a ir, porque había pasado por neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que solo veían así como la capita, ¿no? La punta del iceberg, pero como que nada más era, sí, medícate para depresión o ansiedad. Y yo decía, pero es que yo quiero saber la raíz de mis conductas y de mis comportamientos, que es lo que me llevaba como a la ansiedad y a la depresión. Y yo, puede ser, o sea, yo necesito a alguien que me diga de raíz qué tengo. Entonces seguí buscando con ese espíritu investigador que tengo, gracias a Dios, y entonces empiezo a buscar a una doctora y encuentro una doctora en Querétaro, que era la doctora Josefina Ricardo Garcel, que en paz descanse, muere hace 2 años, pero que le cambió la vida a muchísima gente. Entonces yo llego como con una lista, ya sabes, de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces así como una lista. Yo dije, pues soy obsesiva a lo mejor a ciertos pensamientos, al trabajo, a esto, al otro. Entonces llego y me dice, no, tú no tienes eso. Y yo, bueno, pero ¿qué tengo? Dígame, por favor, que algo tengo, porque no puede ser que nadie me diga. Pero ya en una desesperación y en unas ganas de decir, quiero estar bien, no sé qué tengo, no sé los síntomas, pero no estoy bien, no puede ser que a mí me cueste tanto siempre desde niña. Yo sí recordaba que mi infancia era triste, que mi infancia sí tenía un recuerdo emocional, como si el sistema nervioso tiene, como dice el doctor Bessel van der Kolk, experto en trauma, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, como que yo sí, si me preguntabas cómo fue tu infancia, pues para mí así había sido muy triste, pero yo no recordaba a qué se debía esa tristeza. Nada más decía, pues yo creo que porque era burra y porque pensaba que no podía aprenderme las cosas o así. Entonces, en el 2017 ya por fin alguien me dice, oye, pues a ver, cuando paso al psiquiatra después de la doctora José, me dice, a ver, ¿cuántas veces al día tienes olvidos frecuentes? Interrumpes antes interrumpes a todo el mundo para tú contestar, o manejas impulsivamente, o sea, como todos los síntomas que fueron diciendo. Yo por fin decía, alguien me está leyendo una bola de cristal, ya sabes, y me está diciendo, Peapa, ahora sí como soy, o sea, ahora sí soy esa, ahora sí, díganme qué es eso, porque alguien. Entonces, ahí es cuando entiendo lo del TDAH, y entonces justo es cuando me empiezo a dar cuenta que con la terapia farmacológica, el tratamiento multimodal que consta de tratamiento farmacológico, terapia cognitivo-conductual y psicoeducación. Y yo al principio dije, no sé qué es TDAH, es como si me hubieran dicho, tienes fiebre, pues órale, pues se me quita con una pastilla. Pero es que, reitero, querida Andrea, no es de curar, es de entender que tienes una condición y que siempre has vivido con ella, pero que puedes vivir mejor de lo mal que has vivido. Entonces, eh, llego pues sí, con mucha como esperanza, ¿no? Y les digo, pues también háganme esta terapia que estaba haciendo la doctora, que era una experta cubana neurofisióloga, y me aplican la estimulación magnética transcranial para TDAH. Y entonces ahí es mi vida el salto cuántico, porque ahí es cuando yo siento que por fin les digo, como cuando tienes teflón y que de pronto sí te lo quitan el teflón y dices, ahora sí se me pegan las cosas y puedo aprender. Y entonces ahí donde, pues yo por años ya había perdido, no sé, a muchas amigas o amigos por cuestiones de que yo me obsesionaba con ciertos temas y yo quería hablar todo el día de eso. Y yo no sabía que esos eran como TDAH, rasgos de autismo. Entonces, eh, empecé a todo lo que fue ahondarme totalmente en el neurodesarrollo, porque no tenía ni idea qué era el neurodesarrollo. Cuando me decían, no es un trastorno del neurodesarrollo, yo, ¿qué es eso? Y cuando empiezo a leer que apenas en el 2008 se habló del TDAH adulto, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Apenas, o sea, apenas. Entonces era como ir cayéndome veintes que
que esto era totalmente novedoso. Y yo decía, pero es genético, o sea, lo veía claramente, ¿no? En mi familia, yo decía, claro, así mi papá, mi mamá, entonces yo decía, es que esto es genético. Entonces empiezo a mejorar mi calidad de vida muchísimo y siempre me sentí como que era muy insegura, muy con baja autoestima y así, y empezó a mejorar y a cambiar todo eso. Incluso a pesar de esa inseguridad, siempre quería compartir el conocimiento, siempre, siempre. Entonces era como que a mis amigas, Andrea, ya las tenía hartas en los chats de, por favor, atiendan a sus hijos, por favor, la primera infancia es lo más importante, por favor, las conexiones neuronales en sus hijos a menor edad, mejores conexiones y mejores habilidades puede adquirir un niño y sigan los hitos del neurodesarrollo. Entonces, todas así, ya no me contestaban, ya sabes, así de que el teléfono ya decía, es que ¿de dónde descargo esta necesidad de compartir el conocimiento que a lo mejor hasta en México no es común? O sea, no es común que alguien comparte el conocimiento, yo lo veo, porque antes de la pandemia, después de la pandemia sí hay más, pero antes de la pandemia era como, no, hombre. Entonces dije, pues mira, nada pierdo, ya perdí parejas, amigos, ya que pierdo una red social, pues ya no pierdo nada, ¿me explico? Entonces empecé con el 8 de marzo del 2019 con Hablemos de Neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque si es que nadie habla del neurodesarrollo y ni siquiera yo sabía que era el neurodesarrollo. Y entonces me empieza a ahondar y entonces empiezo a conocer a otras personas y a hacer un grupo de autoayuda y de adultos de TDAH y todo, y empiezo a darme cuenta que a lo mejor yo no solo tenía TDAH, entonces empiezo como a ir a preguntar al doctor, oye, es que a ver, en cuanto a atención, yo ya no puedo estar mejor, te juro, por lo que quieras, que todo ha disminuido, mis olvidos frecuentes han disminuido, mi aprendizaje, o sea, es mejor, mi memoria, todo esto, pero mi autoestima está en el hoyo, entonces yo seguía escarbando, ¿no? Y entonces empezaba a ver muchas mujeres de España que hablaban del autismo en la mujer, y yo decía, qué padre que con alguien te llegues a identificar. Yo decía, yo quiero ser esa persona que alguien se identifique con mi historia para también cambiar la vida como alguien me la cambió a mí. Me explico, es como, identifícate por esto y esto. Entonces, ok, y luego una doctora, la doctora Beatriz Moreno García, que es una excelente amiga, experta de los pocos expertos en altas capacidades, que no hay especialistas en altas capacidades en Latinoamérica, o sea, no hay, los pocos que hay, unos están en Guadalajara, otros aquí en Querétaro y otros en México, y creo que en Sudamérica no hay. Entonces yo dije, me dice, estoy segura que tienes altas capacidades. Y yo, ay, no, doctora, ¿cómo crees? Jura, no, para nada. Entonces fue la pandemia y yo me la pasaba entrevistando gente para ver a lo máximo. ¡Wow! O sea, pero claro, mis finanzas cero, porque yo me la pasaba entrevistando gente en el YouTube, ya sabes, no, feliz, yo decía, va a llegar la BBC de Londres y me va a contratar porque nadie habla de esto en español. No llegó la BBC de Londres hasta ahorita, ¿verdad? Y entonces yo súper obsesionada de, no, tengo que hacer el neurodesarrollo, es que pobre es mío. Entonces, uno de los síntomas también de los rasgos de autismo es una preocupación obsesiva por las cosas. Y de verdad es preocupante el, el cómo viven los niños y cómo podrían mejorar y cómo podríamos evitar tanto sufrimiento sabiendo. Entonces, sigue la pandemia y les digo, en la bendita pandemia sanadora, que yo ya tenía como, cuando me dicen tienes altas capacidades, yo así de, ¿cómo? Entonces, ¿cómo altas capacidades yo que era tonta? O sea, entonces empiezo a entender y empiezo a estudiar mucho más de altas capacidades y me empiezo a dar cuenta que hay muchísimas personas aquí en México se detectan menos del 1% de la población con altas capacidades, entonces se pierde mucho talento porque las dificultades de aprendizaje llegan a eclipsar toda la inteligencia que tienes. Entonces, tu manera de aprendizaje puede ser terrible, pero tu inteligencia siempre está ahí queriendo aprender, siendo curiosa, haciendo preguntas, pero como los papás ni los maestros lo saben, pues aplastan al niño, a la niña y mejor cállate y pues sé como el normal, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, el 8 de marzo del 2019, por ser Día Internacional de la Mujer, dije, yo tengo que hablar de estas diferencias, de estas diferencias entre los diagnósticos que hay de niños y niñas con autismo, TDAH y altas capacidades. Entonces yo ya me sentía muy bien, pues yo lancé mis redes sociales por TDAH, pero yo seguía en mis terapias, seguía avanzando, seguía sin novio desde hace años, y seguía así como, pues, no sé, pero yo sigo sanando porque al final de cuentas era un tema como de infancia y de crianza y de eventos adversos o de temas de crianza que has tenido. Entonces, justo en la pandemia, cuando termina la pandemia, estoy en terapia MDR, que es la que tiene mayor evidencia científica para trauma,
Y en eso, pues apenas hace 2 años, mi mente por fin, porque digo gracias a Dios, porque si no yo no entendía por qué siempre me ha costado tanto relacionarme con los hombres. Y era porque mi mente recuerda el abuso sexual que tuve de niña, que se me borró por años, pero se borra como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. No, no se borra porque tú lo borres y le digas, ay, no, no. El cerebro lo único que hace es cuidarte, es cuidar tu supervivencia. El cerebro lo único que puede hacer es, cuando vives en constante estrés y todo eso, es pues meter todo como al subsuelo, si no, no podrías sobrevivir con tanto dolor emocional. Entonces, cuando lo recuerdo, pues ya todo me hace clic y digo, claro, entonces en el abuso sexual infantil, la sexualidad te cambia mucho, te afecta tu identidad, te afecta autoconcepto, tu cuerpo, todo tu, tu, tu alteración puede ser cognitiva corporal, tanto de ti como de los demás, me explico. Entonces, pues por años yo no sabía que me había totalmente deformado como un monstruo y todo el mundo no me veía así. Entonces era como mucho trabajo cognitivo y pues ya finalmente, pues dije, fíjate, yo que abrí las redes sociales pensando que solo era TDAH, cuando llegas y me doy cuenta que a mayor edad tienes, con más comorbilidades llegamos los adultos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, o sea, ideas suicidas. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos que funcionamos diferente. Entonces, por eso creo que es mi pasión, siempre estar compartiendo el conocimiento, porque es lo que me encanta y que a lo mejor las personas también que me escriben me dicen, gracias por compartirlo, porque gracias a ti cambió mi vida, o fuiste esto, o me diste luz, o esto, digo, por lo menos le digo, necesitas, no, no yo, sino siempre lo hago como no para gloriarme Dios, porque les digo, yo para mí soy un instrumento de Dios, que me pongan con quien quiera, donde quiera, pero que al final de cuentas estás llevando luz o esperanza a alguien que a lo mejor no tiene idea que sea esa esperanza de luz, cuando a lo mejor yo también estaba como en la oscuridad, me explico. Como que ves la luz al final del túnel y dices, wow, pues no ha sido fácil, pero aquí seguimos sanando, trascendiendo, porque lo único que me da esperanza, te lo juro, es las palabras del doctor, del padre de la neurociencia, el doctor Santiago Ramón y Cajal, que es todo hombre si se lo propone, ¿no? Puede ser escultor de su propio cerebro. Yo decía, claro, el cerebro es lo más plástico que tenemos, entonces todos los días es como ir ajustando los tornillos, la tuerquita de si se puede, ir creando nuevas conexiones neuronales y nuevos hábitos. Y bueno, no ha sido fácil, pero pues aquí estamos platicándolo, querida Andrea. Sí, muchas gracias. Y reafirmo que es una historia de resiliencia y de nobleza o bondad. No, no sabría decir la palabra específica, pero de cómo admiro mucho, cómo de un proceso de sanación, de autoconocimiento, de crecimiento personal, nace el deseo de llevar eso a más personas. Lo admiro muchísimo. Y te quiero preguntar, ok, luego tu infancia, tu adolescencia, edad adulta, joven, ya nos compartes todo como las dificultades que viviste. Y luego del 2017 a la fecha ha sido un proceso de sanación. ¿Y podrías compartirnos cuál ha sido la principal diferencia o los principales aspectos positivos que podrías resaltar hasta la fecha luego de todo este proceso? Claro, Andrea, como lo platicábamos antes de entrar aquí al aire, era cuando buscas un diagnóstico es porque estás sufriendo en una o en varias áreas de tu vida laboral, personal, familiar, que dices, no encajo. Me llegué hasta a aislar socialmente porque decía, no, qué miedo, me van a preguntar que por qué no me he casado. Entonces era como ya cuando te impacta hasta para aislarte socialmente, para no ir a fiestas, a bodas, porque, ay, no, qué pena, qué van a decir. O sea, sí me explico. Entonces, toda esa inseguridad, esos miedos, pues porque no conoces aún la fortaleza que tienes. Por eso siempre he dicho que el mayor poder que tenemos es el autoconocimiento. Pero tristemente, el sistema educativo se me hace totalmente obsoleto porque no te ayuda a conocerte, más bien te ayuda nada más como a joderte. Te ayuda a decir, eres burro, tonto por no cumplir con estos estándares de aprendizaje o de calificaciones. Cuando digo,
un niño no nada más son calificaciones, son sus talentos natos. Lo más que me ha cambiado la vida, yo te podría decir que es, pues obviamente con la terapia cognitivo-conductual, ser menos racional, perdón, ser menos emocional y más racional, porque hace cambios neurobiológicos para el resto de la vida. Por ejemplo, antes no tenía idea de cómo priorizar, ordenar, era memorizar, como que siempre era todo de último minuto, como siempre estar apagando bomberazos, como siempre con esos olvidos. Y creo que después las funciones ejecutivas, que es el capitán del barco de cualquier ser humano, empiezas a ver que puedes priorizar. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí que me encanta bordar o coser o hacer cosas manuales o lo que quieras, desde arreglos de flores, ¿no? Entonces, haz de cuenta, yo estaba haciendo así un arreglo y cosiendo y pegándole cositas y tenía una cita a las 5 de la tarde con un cliente. No, pues se me pasaba el tiempo, aparte pues cero control de tiempo, ya lo sabes que es con lo que sigo batallando porque tienes una distorsión del tiempo. Y yo así de, ya me voy. Entonces era toda la vida no priorizar, si me entiendes, trabajo con hobbies, o sea, trabajo con lo más importante, de eso vives, de eso te mantiene. Entonces, y más por el hecho de pagar medicamentos, terapias, entonces toda la vida como mantenerme sola, ¿no? Ha sido como, pues de alguna manera, donde más he aprendido, pero también donde dificultades tenía. Antes, por ejemplo, me acuerdo muchas veces que el problema del dinero es súper sabido, que las personas con TDAH tienen hasta más ideas de suicidio porque se endrogan muchísimo. Entonces yo llegaba a un punto donde debía 1,000 dinero en las tarjetas de crédito y otra vez tenía que volver a pagarlo. Entonces, gracias a las ayudas de mis papás o de mi mamá, así de, no, entonces como que poco a poco siento que fui pudiendo hacer esos cambios. Hoy en día ya soy como, sí, te digo que sí tengo a veces cierta obsesión por comprar ciertas cosas, pero ya no es como lo hacía antes abismalmente, como compulsivamente antes, o también ahora les digo que tener TDAH es como traer un Ferrari frenos de bocho, o sea, bocho es un Volkswagen, es un coche chiquito, o una bicicleta, es como, antes siento que me costaba mucho más mantenerme callada, o sea, ahora pues trato de escuchar más, aunque sí, a veces sé que interrumpo, pero por lo menos ya sé que tengo que guardar como el turno, me explico, o estar en una fila parada, o sea, todo lo que es espera, todo lo que es inhibir, me cuesta inhibir, o sea, me cuesta mucho inhibir. A veces he perdido amigos antes porque no tenía filtros y decía las cosas así, y ahora es como ser más cautelosa, decirlas desde el cariño, y si te lo preguntan, y si no, pues, sí me explico, creo mucho en la corrección fraterna. Soy católica de lo que habla el Papa Francisco y dices que, a ver, si una persona que tú amas o que te ama no te hace ver las áreas de oportunidad, pues entonces, ¿quién te las va a hacer ver? Entonces, sí creo que a veces no estamos en una sociedad como que nos ayudemos a ver o a espejearnos esas cosas donde a lo mejor a veces necesitamos como un empujoncito o hola, por aquí andas. Entonces, yo me acuerdo perfecto que antes, cuando no sabía que tenía obsesiones con ciertos temas, pues yo todo el día quería hablar de eso. Entonces todo el mundo me decía loca, fanática, ya sabes, y yo no sabía por qué era. Yo no sabía que eso era un interés súper profundo en mi vida y yo quería hablar a todo el mundo. Ahora que ya sé dónde sí hablar y dónde no hablar. Pero cuando encuentro, justo en las altas capacidades, se habla de los pares intelectuales. Cuando encuentro a mis pares intelectuales con los que puedo hablar, mi tema favorito es como si estuviera yo en Disneylandia. ¿Por qué? Porque me encanta aprender de los demás y que los demás aprenden de mí. Y entonces cuando yo estoy con gente que está en estos temas del neurodesarrollo, de la neurodiversidad, de verdad mi vida se me puede ir ahí, pero pues tengo que trabajar. Entonces, como desde hace 12 años tengo este tema inmobiliario y aparte la fundación que tengo no puedo ser deducible, pues de alguna manera tengo ciertas inversiones inmobiliarias que vendo, ya muy poquitas, porque fui como haciendo un embudo de con qué me quiero quedar y me quiero ir enfocando cada vez más en esto que es lo mío, que es mi pasión, que es lo que me encanta compartir, ayudar. Entonces, sí te puedo decir que antes era frustrante no saber por qué te salían tantas cosas mal. Frustrante hablarte mal, o sea, tú misma autoflagelarte, castigarte. Creo que la clave de todo hoy en día, la neurociencia lo dice claramente, querida. La autocompasión es clave en cualquier tratamiento, la autocomprensión es básica para el ser humano, porque si nosotros mismos nos hablamos mal, porque aprendimos a que los demás nos rechazaran, nos excluyeran, pues es como que soy una basura. Y entonces dije, no, la primera que tengo que empezar a hacer cambios
por mí es autocompasión conmigo misma. Ya no me comparo si voy a cumplir 50 años y no estoy casada, no tengo hijos, no es porque me haya querido. Si me explico, es porque digo, ok, mi proceso fue otro, ya no puedo compararme porque no voy al ritmo de los demás. Me explico, entonces como que aprendes a dejar pues que cada quien viva su propio ritmo y a mí me queda claro que yo hago lo mejor que puedo en el día a día para sanar, para estar mejor, para ayudar a otros y también porque sano acompañada. Sano yo y sanan otros, ¿me cachas? Sí, hay esta frase de amar a los demás como uno mismo. O sea, está en la Biblia, la hemos oído más de una vez, la mayoría, me imagino, pero, o sea, qué importante lo que dices, porque siento que normalmente lo vivimos al revés. Somos más comprensibles con los demás, somos más amorosos con los demás y a nosotros mismos nos flagelamos mucho y hay que aprender a ser igual de pacientes, de atentos, de eh, animarse a uno mismo. eh, Porque, o sea, la primera persona a quien tenemos que ser mejor amigo y aliado es de nosotros mismos, no ser nuestro enemigo. Y también te quería comentar que me encantó y me hizo mucha gracia o sea, explicar el TDAH como que es un Ferrari con frenos de 8, porque siento que que lo representa muy bien. Y ya que nos compartías como los proyectos laborales en los que estás ahorita principalmente, es el tema de la inmobiliaria, pero principalmente la neuroeducación. Pero me llama la atención algo y que te quiero preguntar sobre todo, es conversando contigo y con la historia que nos compartes, yo puedo ver que eres una mujer inteligentísima, con muchas capacidades, con mucho conocimiento, sí, o sea, con muchos proyectos que has emprendido, pero nos comentabas al principio como que saltaste en muchos trabajos. Y la pregunta es si tú has logrado identificar qué fue lo que te hizo saltar en Claro. tantos trabajos eh, y cómo lo manejas actualmente con lo que te están dedicando y si hay algún consejo que pudieras compartir para las personas que se sienten tal vez identificadas con esta historia de saltar de un trabajo a otro, o por ejemplo, puede ser dos cosas, que en la escuela o en los estudios les fue bien y luego en la vida laboral eh, se chocaron con una historia opuesta, o que desde todo el proceso de educación y también el trabajo les ha costado. Entonces, sé que son muchos en escenarios porque cada persona pues vivimos nuestra propia historia, pero eso, si nos puedes compartir qué fue el patrón, llamémoslo, que lograste identificar en ti y cómo trabajarlo o qué consejos nos compartes a raíz de eso. Ay, Andrés, que por eso te digo, creo que el autoconocimiento es clave. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta hoy en día que participé en el primer congreso de empleabilidad y neurodiversidad que hicimos con mis amigos desde Valencia, España, de Neurodiversity, y justo ahí platicaba mi testimonio laboral. ¿Por qué nunca pude permanecer en una empresa? Lo tengo clarísimo por qué. Porque soy más nocturna que de día. Entonces, para mí despertarme temprano, de verdad, es como que a mí no me cae agua al tinaco temprano. O sea, a mí yo estoy bien despierta tipo 9, 10, pero dormir, los temas de sueño es un tema realmente que influye mucho en el TDAH, los trastornos del sueño, el problema del sueño, como lo quieras ver. Entonces siempre me costó eso, como que mi energía mayormente esté en la tarde, en la noche, yo en la tarde, noche, o sea, todo el mundo la me iba mandando mails y yo en la tarde, noche, así, sí. Entonces me contestan algunos proveedores o clientes, no, se nota que eres nocturna, o sea, en la noche estás como si Disneylandia estuviera aquí los fuegos artificiales, creando, haciendo, y muchas gracias por lo que dijiste de la inteligencia. De hecho, te agradezco que me veas así, pero que muchos años no, ni yo me sentía inteligente, porque yo pensaba que la inteligencia era como el aprendizaje y no veía esas diferencias que no, que es porque nadie te lo explica en la escuela, es como, ay, no, pues eres burro y ya eres burro para todo, me explico. Entonces, pues lo que hoy me doy mucha cuenta es que esa inteligencia precisamente fue lo que me ayudó como a ir diciendo, no, por aquí no es, pero como dando tumbos, ¿me entiendes? Como con muchas dificultades, porque ir a una empresa me queda clarísimo porque nunca me podía concentrar, o tenía que revisar muchas veces el Excel o el Word o el trabajo, me tenían que repetir muchas veces las instrucciones. ¿Por qué? Porque en el TDAH, desde niña, salen mis pruebas neuropsicológicas
le cuesta trabajo entender instrucciones habladas o escritas. A mí las instrucciones me las tienes casi que dar de la mano, casi ir conmigo. Me explico, soy más autodidacta que de entender instrucciones habladas o escritas. Eso lo sé perfectamente hoy. 2, el ruido. Yo estaba siempre entre mil gente, no, bueno, o sea, yo trabajo, puedo estar dentro de una cabina encerrada trabajando y soy mucho más productiva que si estoy en un entorno de ruido, porque pues con más dispersión, sí me explico el ruido. Luego, yo creo que otro tema también muy importante es como esa habilidad, ¿no? De, de ser perica o de hablar mucho, y antes yo era un loro. O sea, te lo juro que me decían, lorito, todo el día hablaba. Entonces, la verborrea tiene muchísimo que ver con el TDAH. Yo te puedo decir que según yo siento que ya no hablo tanto como hablaba antes, porque antes era y como que ahorita como que siento que hablo más cuando debo de hablar y si no, pues no, ya me callo. Entonces, imagínate estar en un entorno donde pasa el vecino, hola, buenas tardes, o a tus compañeros de trabajo, ay, ven. Entonces, miles de distractores de, ay, ven, échate un cigarrito, échate un café con nosotros. Entonces, como cero productividad, todo es como tener un ecualizador de sensores mucho más alto, ¿sí me entiendes? Mucho más distinto, y entonces era como que, ok, los distractores, las personas, los distractores, el ruido, los distractores, las instrucciones, entonces era como, ay no, ¿por qué me cuesta tanto? No me puedo mantener. Y aparte, con el tema del trauma, que es muy importante porque la gente, creo que ya hemos llegado a minimizar lo que es el trastorno de estrés postraumático y puede ser algo realmente incapacitante para amar y ser amado. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas, el hecho de siempre estar para los demás y menos para ti, es que tú te estás dejando en el último lugar. Entonces yo siempre era la servicial, la que aprendió a servir a los demás para ser amada, aceptada. Entonces siempre en movimiento, siempre en constante atención a los demás. Pero yo abandonándome, si me explico, yo era como la Madre Teresa, todo el mundo ayudaba, todo el mundo escuchaba, todo el mundo lloraba conmigo, todo el mundo. Pues sí, pero yo estaba totalmente, ¿cómo te diré?, desconectada de mí, porque justo el cuerpo lo que hace para sobrevivir es desconectar de sus emociones, desconectarse de tus sensaciones, de tu cuerpo para estar más afuera y más hacia los demás. Y yo eso no sabía. Entonces, en el momento en que, pues claro, desde hace años yo tenía que regresar a mí, se le llama, hay un libro que dice que hay que regresar al cuerpo cuando has tenido trauma complejo, pues por todo esto. Entonces, como que el estar con nosotros, de lo que hablabas en un principio, de amar a los demás o amarnos a nosotros mismos, es que creo que es clave que desde niños ha habido una distorsión de ese mandamiento, ¿no? Para los que somos creyentes de amar al prójimo como a ti mismo. Perdóname, pero es que no vas a poder amar al prójimo si no te amas a ti mismo primero, me explico, porque a ver, si tú no ves tu bondad, no puedes ver la bondad en los demás. Si tú no ves, primero te tienes que ver a ti para poder verlo afuera, porque si no es imposible verlo. Me explico, entonces, pues sí, creo que muchas cosas me hicieron mucho menos productiva en el trabajo, y al día siguiente, al día de hoy, aunque me siento como que soy más enfocada, menos dispersa, aún al día de hoy te puedo decir que la parte donde me queda clarísimo, mientras más me conozco, que más me cuesta, les digo, a mí pónganme, por eso muchos TDAH estamos en las áreas de marketing, creativo, siempre creando, siempre disruptivo, siempre viendo unas soluciones fuera de la caja, pero en otras, la estructura, a ver, tu empresa va a crecer así, asado, no, a mí no se me da eso, entonces también por eso me cuesta mucho crecer yo sola. ¿Sí me explico? Porque, bueno, ya contraté una agencia de marketing, bueno, esto, o sea, pero pues como que vas en el aprende a trancazos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, sí va siendo como más productivo y pues ya también como que tiene mucho que ver el tema de cómo, creo que tiene muchísimo que ver, Andrea, no sé, tú me lo dirás, pero tiene mucho que ver la relación que tenemos con lo que significa el dinero, que para mí es un medio, ¿no? Pero si aprendiste a que el dinero, o sea, he leído cómo hasta la pobreza se puede heredar por esos, por esa crianza aprendida, por esos modelos aprendidos de pobreza, de, ¿cómo te diré?, de escasez. Pues creo que a mí siempre aprendí a trabajar demasiado, así dejar ahí el pellejo con sangre para ganar 2 pesos. Y me doy cuenta que error, no tengo que esforzarme demasiado hasta exhausto. Entonces, por eso lo importante es autocuidado,
O sea, todo es regresa a ti, es como si tuviera una liga, como una resortera, y cada vez que la vayas a jalar para aventar para afuera la piedra, mejor regresa a ti. Y en la medida en que más regresamos a nosotros mismos, pues más nos conocemos y más podemos apoyar o ayudar a los demás, pero ya desde nuestra esencia, creo yo. ¿Sí me explico? No desde esas máscaras que a veces nos ponemos para ser adaptados, queridos, amados, para hacer un chiste, para que todos nos quieran. O sea, a final de cuentas creo que fui un títere por muchos años de mucha gente, pero porque yo era, ay, sí, yo hago lo que ustedes digan, ¿me cachas? O sea, como con una falta de sentido de identidad muy, muy fuerte. Pues, poco a poco, querida. Ay, te entiendo y me identifico con muchas cosas y creo que pues es clave lo que dices, número uno, el autoconocimiento y número dos, pienso que el momento en el mundo que estamos viviendo, que luego de la pandemia ha permitido mucho más el trabajo remoto o el emprendimiento o todas estas cosas, siento que ayudan mucho a las personas neurodiversas porque podemos crear nuestro propio ambiente de trabajo, no tenemos que trabajar en un ambiente tan ruidoso, en algunas personas podemos tener nuestros propios horarios y al menos a mí personalmente me ayuda muchísimo eso. Y también te quería comentar sobre lo que decías de siempre estar para los demás. Me parece que eso también, o sea, es hermoso estar para los demás. A mí personalmente me gusta mucho, o sea, yo prefiero conversaciones profundas que conversaciones como del día a día. Y no sé, como que hay algo en uno que hay en ti, por lo que me comentas, y en mí también, que a las personas les gusta como desahogarse con uno, compartir los momentos difíciles, o sea, buscar algún consuelo o pensamientos que uno comparte, pero cuando uno es muy emocional o cuando uno es altamente sensible, a uno le encanta esos espacios y a uno le encantan esas conversaciones. Pero no sé si a ti te pasa, a mí me pasaba que luego yo me quedaba sobrecargada con todas esas emociones y entonces era, o sea, por una parte era hermoso compartir eso con las personas y ser ese lugar de desahogo, pero luego yo me quedaba inundada con todo eso. Entonces, toca aprender a regular emocionalmente, a poner como, bueno, al menos a mí, o sea, como a poner una barrera de, ok, estoy escuchando a esta persona, estoy ayudando, pero como no volver lo mío, como poner a mí misma, a mi mente, esa barrera de sí, quiero ayudar, quiero apoyar, quiero compartir, pero como ok, ese no sobrecargarme y esa regulación emocional y apoyo. Y creo que también dentro del autoconocimiento y del aprender a sanar uno mismo, es mucho también uno mismo ponerse límites, porque cuando uno maneja como el tema de los límites, o al menos yo en un principio siempre pensaba ponerle límites a los demás, que, o sea, era un tema difícil, pero luego me di cuenta que no es solo poner límites a los demás, también es ponerse límites uno mismo. Y ponerse límites uno mismo puede verse también en temas de disciplina, como Andrea, como siempre con autocompasión y lo que se necesite, pero también, Andrea, dijiste que querías lograr esto, o sea, tenés que como esforzar para lograrlo. Es todo un tema, pero cambiando del tema del trabajo, quisiera saber cómo ya hablar un poquito más de cómo se ve tu día a día. ¿Tienes alguna rutina por las mañanas con la que te gusta iniciar todos los días? Bueno, ¿qué te digo? La rutina que más me cuesta es dormir. O sea, de dormir temprano. O sea, de hecho, ahorita el doctor me dijo, yo creo que vamos a volver a darte que te apine en las noches porque mi mente, en épocas, no sé si de estrés o cuando estoy creando algo nuevo así, es como que sobrecargada, es como sobreestimulada, pero de emoción, me explico. A lo mejor estos días fui a varios eventos donde conocí diputados, personas que quieren colaborar con el proyecto, la inclusión, la neuroeducación. Entonces mi mente empieza como a hiperemocionarse. Entonces ahí como que el ecualizador de las emociones, igual o está en máximo o está en mínimo, pero
Luego, la hiperempatía. La hiperempatía es un tema que creo que tiene mucho que ver con lo que decías de que nos ponemos con los demás y sí, ven conmigo, pero, perdón, dejo de ser empática conmigo misma para quedar bien contigo, que era algo que hace poco vi que decía el doctor Gabor Matt, que es eso precisamente. O sea, dejas de ser tú para hacer lo que los demás quieren de ti. Y al final de cuentas a la que más te estás fallando es a ti, porque te pierdes en esencia. Entonces a veces creo que el mismo mundo, desde niños nos hace perdernos a nosotros mismos, desde decirle a un niño, no llores, porque es congelar las emociones del niño y entonces empieza a desprenderte de ti. Por eso creo que tenemos un sistema de creencias totalmente erróneo con este ciclo de vida que tenemos de naces, creces, te reproduces y mueres. Estamos patéticos desde ahí, porque no es naces, papi. No es naces. Es hoy más que nunca es cuando se fecunda el óvulo, el esperma, ya traes carga genética, ya puedes traer un impacto a nivel cognitivo, de lenguaje, o sea, de todas las áreas de tus habilidades diarias. ¿Me explico? Entonces, ya puedes heredar hasta el trauma, está comprobado que el trauma de hombre a hombre se hereda, o sea, es como que mucho, luego naces, tiene que ver mucho la forma que naciste, el parto, qué tipo de fue, cómo fueron los primeros días, todo eso tiene mucho, los primeros mil días, los primeros años, entonces cuando empieza a ser como que un niño empieza a conocerse a partir de lo que los adultos le reflejan como si fueran espejos. Si los adultos, como si fueran retrovisores de coche, lo único que te están reflejando es, eres tonto, no puedes aprender, el niño va a ir introyectando eso. ¿Me explico? Entonces creo que ese tema, a final de cuentas, me pierdo de la pregunta que me hiciste de la rutina, pero a final de cuentas, ¿por qué? Es porque me encanta siempre, mi mente está ansiosa, bueno, no ansiosa, pero está ávida de conocimiento, de llegar a la raíz, de siempre tener claridad de me ha costado aprender y ser amada por estas heridas, por esto otro, Entonces es como que muy, muy creativa, muy propositiva, muy siempre pensando soluciones. Les digo, pero a veces pienso más soluciones para los demás que para mí misma, me explico. Entonces es como aprender a anclarme en mí. Yo lo único que te diría que como consejo a cualquier persona que le doy es eso, como tener técnicas de respiración. Hay técnicas de respiración gratis, donde la del 4 y 2 y que expiras, inspiras. Ahorita dije, ay, luego digo una palabra por otra, creo que no era expirar. Bueno, no, respiras y luego sueltas el aire, ¿no? Entonces, como que eso, me cuesta mucho también la parte de la discalculia, de los números, de toda la vida, como que antes, con este tema de las ventas, antes ni yo misma me creía capaz de ir sola con un cliente, porque decía, ay, no, capaz que me pregunta como la raíz cuadrada de una tal, que dices, no, pues de ahí no te... Pero era como un miedo y una inseguridad porque aprendía, o sea, que en matemáticas era malísima, entonces hasta el día de hoy los porcentajes me cuesta sacarlos. O sea, me cuesta muchísimo sacar porcentajes. Es como que yo soy buena para sumar y restar, pero a mí no me preguntes más allá porque los porcentajes, a menos que sea, ya sabes, el número cerrado 100, pues sí, el 10% sí. Entonces, como que me cuesta mucho los porcentajes. Entonces, como que irte conociendo, pero ser compasivo contigo mismo y decir, ok, ¿qué estoy haciendo para mejorar esas dificultades? ¿No? Pero también para tomar esas fortalezas, Andrea. Es que yo les digo que es como si fuéramos un diamante en bruto. Un diamante en bruto que nadie nos ha enseñado como a quitarnos el carbón, que pueden ser las heridas, todo el sistema de crianza, todo eso que nos va afectando en nuestra vida y que no fuimos viendo como un carbón, no fuimos viendo como un diamante, sino que toda la vida nos vimos como un carbón. ¿Me explico? Entonces es como, si me dijeras, ¿cuál es tu mayor rutina? Pues no te hablo de rutinas externas, exteriores, más bien te hablo como de rutinas cognitivas, ¿no? De decir, ok, hoy me hablé mejor, hoy esto, es como ir dando pasitos, que a lo mejor son esfuerzos que nadie ve por fuera, pero que a final de cuentas sí se reflejan afuera porque la gente lo ve y te dice qué te haces, te ves más contenta, más pleno, o sea, cuando uno hace lo que realmente ama, o sea, creo que ahí la vida te va poniendo como el río del cauce, ¿no? Se va haciendo más fuerte ese cauce, y ahí está clarísimo que ahí está como mi misión de vida. Entonces, pues mis rutinas diarias son, te puedo decir que sí, orar, dar gracias al amanecer, tender mi cama se me hace clave. O sea, cuando no tiendo mi cama se me hace como que dejo todo el tiradero. Entonces, como que tender la cama se me hace clave y obviamente bañarte o hacer ejercicio o en la noche. Y esa rutina me cuesta más, pero creo que a mí ha sido muy necesario no dejar el ejercicio porque veo el impacto
que tienen mi vida mentalmente y cognitivamente. No es porque, ay, voy a ir y me voy a poner así. No, es más por bienestar y porque veo cómo me ayuda a desestresarme o la ansiedad. Entonces creo que de rutinas te puedo decir que eso. Es más, tengo una rutina. Cuando estoy cerrando aquí tu departamento, mi casa, tu casa aquí, les digo, mi rutina es como si cuando cada vez que veo el tapete donde estoy yéndome es llave, celular, bolsa, ¿no? Dinero, porque luego se me olvida. Entonces ya voy a hacer 3 cuadras y ya no como antes. Pero de todas maneras, si llega a pasar eso de que dices, crear rutinas para funcionar como más eficientemente. Sí, precisamente por eso te preguntaba lo de las rutinas, para saber si tenías como estos sistemas que te ayudan a funcionar mejor en el día a día. Y yo quería comentarte también algo, bueno, lo que he leído, mejor dicho, he estudiado sobre el trauma y sobre los tipos de inteligencia. Leía en un libro que me regaló mi novio sobre el trauma y decía que todas las personas vamos a experimentar trauma. O sea, es prácticamente imposible que un bebé no experimente trauma, pero qué tanto le influye o le limita su desarrollo o su crecimiento van muy de la mano de si ese bebé, ese niño o en la etapa que lo vivamos, nos sentimos acompañados, nos sentimos apoyados o no. Entonces, entre más como solos o no vistos nos sintamos cuando vivimos un trauma, eso hace que afecte más. Y pues ya de ahí, de adultos, a todos nos va a tocar aprender a ver de qué manera sanamos el trauma, porque todos vamos a tener alguno en más grande o más pequeño, en mayor o menor medida, con más síntomas o con menos. Y también te quería comentar que el detalle que yo considero con la inteligencia y con el sistema educativo es que está diseñado como para que encajemos en un tipo de inteligencia o sí, o sea, no sé hace cuántos años diseñaron el sistema educativo que existe actualmente, pero ya no va de la mano con este momento que estamos viviendo. Y además hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia musical, hay inteligencia numérica, y como que la que más se admira o la que más se espera está relacionada a lo numérico o a lo académico. Y hay otros tipos de inteligencia en que la gente también puede sobresalir. Mientras te escuchaba, pensaba, no sé, personas de la actualidad, por ejemplo, Taylor Swift, podemos decir que es súper inteligente, es brillante en lo musical. En lo deportivo, quería pensar a alguien más, pero se me vino a la mente Cristiano Ronaldo, Messi, o sea, son brillantes obviamente también en el deporte, en el fútbol. Y en cosas como de tecnología, Mark Zuckerberg con Facebook y con todo Meta. O sea, pienso que en personas contemporáneas no creo que haya alguien que diga, oh, bueno, a menos que sean haters. No creo que alguien diga que alguno de estos 4 personas que te menciono no sea inteligente, pero son distintos tipos de inteligencia. Entonces, qué importante es lo que conversábamos contigo antes de empezar a grabar y también un poco durante esta conversación del podcast, identificar el tipo de inteligencia de un niño y no hacerlo sentir tonto porque le cuesta matemáticas, sino resaltar e impulsar el tipo de inteligencia que tiene y también nosotros como adultos reconocerlo en nosotros mismos y trabajar en esa área, no decir como, ay, soy tonta porque no puedo hacer en un segundo 7x7, sino, ok, soy creativa, entonces me voy a ir más por esa área. No sé, ¿qué piensas? No, es que estoy impresionada, que te voy a decir justo por qué tiene que tanto que ver, qué importancia tiene la inteligencia y el aprendizaje con el impacto del trauma. Simple y tan sencillo. Está comprobado que las personas que tenemos alguna condición del neurodesarrollo, como autismo, TDAH, cualquier trastorno del neurodesarrollo, otras capacidades, dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, somos mayor propensos genética y neurobiológicamente al trauma. ¿Ok? Ya traemos una propensión. Ahora, súmale que también somos más propensos al abuso de todo tipo, porque como no tenemos rasgos físicos, como cuando alguien que tiene síndrome de Down lo tratas mejor, le das acompañamiento. Entonces, ¿qué hacen? Sufrimos muchísima exclusión, rechazo, bullying,
todo tipo de abuso emocional, físico, sexual. ¿Por qué? Porque a veces creo que no sabemos ni siquiera leer, nos deberían enseñar a los niños a leer el lenguaje de las personas, donde todos niños pensamos que todo el mundo es bueno, ¿no? El niño tiene una inocencia infinita. Entonces, nadie nace siendo malo, nadie nace siendo malo. Lo único que pasó es que ese niño no tuvo amor, no tuvo padres presentes, no tuvo nunca conexión emocional. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque, vuelvo a insistir, generaciones de padres que no rompen el patrón o el esquema de heridas, se lo van a llevar arrastrando a sus hijos. Entonces, como no pudieron ellos conectar nunca con sus papás, tampoco van a conectar con los hijos. Y como no sanaron, tampoco pueden conectar con ellos mismos. Entonces, no puedes conectar contigo. Entonces, tiene mucho que ver el trauma, pero también algo que no podemos dejar pasar en este podcast, querida Andrea, ya casi acabamos, es que los trastornos del neurodesarrollo, TDAH, autismo, altas capacidades, todo lo que quieras, bueno, no entra como altas capacidades, pero entra dentro de la neurodiversidad, las altas capacidades, es que todos son un espectro. Qué importante es decirlo, porque todos, uno lo puede vivir en grado leve, moderado, severo. Haz de cuenta que es como el velocímetro del coche, ¿no? Tú lo puedes vivir en grado leve, moderado, severísimo. Súmale trauma, TLP, súmale otras condiciones ya comórbidas por tantos estresores en la infancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algo que decías, todo el mundo tiene trauma. Pues, queridos, déjenme decirles algo. Todo el mundo podemos llegar a tener traumas, pero a mayor funcionalidad pierdas a causa del trauma, llámese en las relaciones personales, de pareja, de todo. No entiendes por qué el trauma es como el espectro más amplio, donde a veces te cuesta ver hasta la realidad y tu realidad, porque es una distorsión contigo, puede ser de tu cuerpo, no sé si estás fijado, pero a lo mejor muchas niñas que fuimos abusadas, nos vestíamos flojas, yo nunca traía cosas pegadas, nunca me ponía shorts, bueno, ni por aquí, no, yo tenía como esa vergüenza de ser quien era y esa culpa por esa humillación que sufres. Entonces, el trauma únicamente me encanta, es como si cerraras los ojos y el trauma es como el anclaje emocional que se te quedó en tu sistema nervioso no es la memoria, es esa sensación de humillación, de vergüenza, de bullying, de todo lo que te hicieron pasar y creer los primeros años de vida, que es cuando más está madurando el cerebro. Entonces, tiene que ver mucho con conocer que el trauma también es un espectro, y en el espectro más amplio está el trastorno de identidad disociativo, que es cuando tu propio cerebro empieza a crear otras personalidades para poder adaptarte al medio del sufrimiento que estás viviendo. Entonces te puedes adaptar sintiéndote que eres niño, o sintiéndote, aunque por fuera te veas como niña, o sintiéndote que eres del sexo opuesto, o sintiéndote horrible y estás guapísima. O sea, te tienes que ir adaptando, porque si no, para tu cerebro es demasiado estrés el vivir con herramientas que no sabes vivir. Entonces, por eso les digo que la mayor prevención es la conexión emocional con los padres, lo que tú decías. O sea, el mejor antídoto para el bullying, para la violencia sexual, para todo tipo de violencia es tener conexión con los papás. Porque si yo estoy con una mamá o con un papá conectado con ambos, llegas y le dices, mamá, es que, ¿qué crees esto, aquello, lo otro? Mamá, es que esto. Y si no, pues es el niño callado que con nadie tiene con quién compartir ni platicar cómo se siente, ¿me explico? Porque nadie llega y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo el mundo es las calificaciones, o sea, todo lo superficial, la capita, el iceberg, o sea, en vez de preguntar cómo te sientes, cómo estás, ahondar en sus emociones, que tanto están aprendiendo, es como nada más lo de afuera, o sea, traerlos bien vestidos, o bien arreglados, o bien esto, o bien lo otro, pero lo más importante es cómo estás, pero si no te preguntan, pues piensas creyendo que ni siquiera es importante para alguien saber cómo estás, ¿me explico? Ay, sí, para los niños, yo leía que es importante como no ocultar las situaciones a los niños o sea, al nivel de entendimiento de un niño, ¿verdad? Pero no estar pasando por una situación difícil en la familia, digamos, y hacer creer al niño que no está pasando nada, porque el niño, aunque no se le diga o aunque él aún no lo puede expresar, el niño identifica que hay algo sucediendo en el ambiente. Y si le hacemos creer que no, entonces el niño no va a decir como,
me lo están ocultando. No, el niño va como inconscientemente a pensar o a relacionar que hay algo malo en él, en su manera de percibir el exterior. Entonces es bien importante, en medida de lo posible, hacerles saber a los niños la realidad que se está viviendo en cada momento y compartirlo con ellos, lo positivo, cuando no está bien. Yo veo a una muchacha en Instagram que ella dice que, o sea, a manera de que el niño lo puede comprender, porque su hijo creo que tiene 2 o 3 años, pero cuando ella y el esposo están molestos, ella le dice, es que papá y mamá hemos discutido hoy, pero, o sea, porque el niño obviamente va a percibir la tensión en el ambiente. Entonces, esas pequeñas cosas, a medida que son comprensibles según la edad que tenemos, es importante compartirlas y no ocultarlas. Eso era lo que quería compartir. Es que está perfecto, los niños no entienden bromas. Los niños, su capacidad no entiende bromas, y mucha gente les hace unas bromas espantosas que les van a afectar profundamente, te puedo decir, traumatizar el resto de su vida, tristemente. He visto cada cosa, y más hoy que hay tantos retos, y que digo, qué pena que los papás prefieran seguidores a humillar a sus hijos. ¿Sí me explico? A burlarse de sus hijos. El otro día se me partió el corazón con una carta que le deja al niño al ratón porque se le cayó el diente, y es como que pues, te trae el ratón dinero. No, el ratón le dejó, no, o los Reyes Magos, como no te portaste bien, no, pues te traemos un camote o un chile o algo así. O sea, yo dije, ¿en serio? O sea, ¿en serio estamos tan mal? No hemos comprendido que vivimos en un adultocentrismo. El niño es niño, no entiende, no pasa nada. El niño no se da cuenta. A ver, ¿sabes que el abuso sexual es estar viendo a tu papá encuerado o a tu mamá encuerada a cierta edad donde ya no debes estarlo viendo así? Me explico, los primeros meses, pues no te acuerdas y es normal, pero hay amigas que me han dicho, no, es que mi papá se la pasaba todo el día encuerado atrás de mi mamá. Todo eso es traumático para un niño, me explico. A final de cuentas es como siempre estar conectando con el niño, cómo se está sintiendo, cómo te está influyendo lo que estás pasando afuera. Hoy, permíteme decirte, Andrea, que hay muchísimas personas que creen que sus hijos tienen TDAH porque son dispersos. Y no es TDAH, no toda dispersión es TDAH. Es el entorno tan estresante en el que están viviendo, porque su cerebro solo está en modo supervivencia, su amígdala, que está en el sistema límbico, que es la amígdala donde se regula el miedo. Las personas que vivimos en constante amenaza, ¿qué hace el cerebro? Por eso hay que hablar muy seguido de esto, porque ¿qué haces para sobrevivir? ¿Congelarte? ¿Luchar? ¿Huir? ¿O mimetizar? ¿Y qué es lo que haces? Lo único que haces es estar en esa alerta. Por eso les digo, ningún niño ni ninguna niña va a aprender nunca igual que sus pares cuando tiene abuso sexual. Nunca, o que viven en entornos caóticos, porque su mente solo está pudiendo captar como la antena, como el wifi para sobrevivir. No tiene espacio para aprender, solo está en modo supervivencia. Súmale que tiene una condición de autismo, TDAH o alguna dificultad, pues menos. Si me explico, le va a costar más trabajo. Entonces, no hemos llegado a entender esa parte tan esencial de que el cerebro es el órgano con el que no nacemos maduro y que va madurando a lo largo de los años. Les digo, es como si, no sé qué tenemos que hacer, un cuerpo invisible, se me antoja hacer como un cuerpo invisible y que la gente vaya viendo como si fuera piel transparente, como el organismo es impresionantemente, ¿no? Es la maravilla del mundo, o sea, somos una maravilla, pero tristemente también veo que muchos estudiantes se van más por las áreas de la NASA, de la Luna, y qué bueno, qué padre que hay inteligencias para todo. Pero la parte humana nos estamos deshumanizando porque estamos de poner al centro la persona. Si me explico, todo es hacia afuera, todo es como la persona, pero para las cosas, yo, pero para comprar, para tener, para adquirir, para esto, para alcanzar, pero no lo de afuera para la persona, porque todo tiene que ser creado para la persona, me explico. Entonces, ay, nena, son temas de adultocentrismo, de cultura, pero bueno, pues digo, poco a poco, ¿sabes cómo vamos a acabar con la desinformación? Pues informando como tú lo haces y como yo lo hago, dejando un granito de arena. Sí, así es. Y algo que me gustaría comentar también respecto a lo que dices es que aunque la persona se dedique a lo que se dedique, o sea cual sea su profesión o su carrera,
todos estos temas son importantes. Ok, tal vez no sea el trabajo al que te dediques o tal vez no lo estudies para compartirlo con otras personas, pero por crecimiento personal, por sanación personal, por introspección, es valioso que todos nos demos estos espacios y aprendamos y crezcamos en estos temas. Es que creo que las canciones, hoy más antivalores que nunca, las canciones de, no, yo así soy, así me voy a morir, yo no nací así para, ya sabes, yo así soy, como que la gente no piensa que de verdad puede cambiar. No cree que hay que hacer cambios, cree que así como nacieron, ya si están bien, piensan que no les afecta ni todo el entorno, ni los primeros años, piensan que ya sí son. Entonces, desde ahí creo que hay mucha desinformación por causas Sí, genéticas y epigenéticas, ¿no? sí. Y Elisa, si hubiera algún libro, filosofía o algún recurso que tú le recomendarías a las personas, ¿cuál sería? Pues a mi recurso, yo les digo que yo sin Dios yo no estaría aquí. Entonces, para mí mi recurso más grande es mi fe, mi espiritualidad y que cada quien, muy independientemente de lo que crea, pero que cada vez hay más evidencia científica de la importancia, ¿no? Como de nuestras creencias en un ser superior, cómo impactan en nuestra vida. Está comprobado cómo las personas con alguna enfermedad, al tener esa fe, nos sentimos, o sea, creo que hasta mejoramos más, avanzamos más. Eh, yo te diría que la fe, ponerla como parte del contemplar al ser humano en su parte espiritual, psique, socioemocional. ¿Me explico? También yo te diría que otro recurso, bueno, el libro de Gina Pera, que no lo terminé de leer, pero que es buenísimo, es el de ¿Eres tú, soy yo o es el TDAH? Es buenísimo. Cualquier persona que tenga relación con el TDAH o que dé terapias o lo que sea lo debería de leer porque es un must de cómo el sistema familiar influye. También yo te diría que actualizarnos al tener una condición como autismo, TDAH o así, eso también tiene muchísimo que ver, como cuando tienes diabetes o cuando tienes cáncer o cuando tienes, ¿por qué? Porque aprendes a cómo vivir o a cómo manejar mejor tu condición. Entonces creo que el poder empieza cuando empiezas a conocerte y uno de los libros que a mí me ayudó muchísimo también, que me encantó y que decía, pero ¿cómo así? Porque es la ciencia del amor, se llama Maneras de Amar. Maneras de Amar habla perfectamente cómo amar y ser amados en la infancia va a influir para amar y ser amados en la adultez. Entonces, la ciencia del amor, las maneras de amar es preciosa. Y me pasa que al descubrir todo esto como desde la ciencia, ya todo lo que me hace charlatanería, pseudociencia, o sea, me impacta tanta desinformación que existe, porque hoy el locutor de radio, todo el mundo habla de, siéntete bien, ese positivismo tóxico de tú puedes hacer todo lo que visualices en tu vida, genera frustración en muchas personas que no pueden, genera hasta enojo, me explico. Entonces, pues yo creo que más que nunca hay que leer sobre neurociencia y que la neurociencia impacte obviamente en los planes educativos, pero también en las leyes, porque las leyes muchas veces aquí en México es, ok, si yo a estas alturas se me ocurriera meter una demanda a mi abusador, a lo mejor en ciertos estados ya hasta expiró, ¿no? Porque eso fue hace muchos años. Las leyes se tienen que enfocar también en la neurociencia, cómo el cerebro puede olvidar por tantos años para poder sobrevivir al dolor emocional. Y eso muchos jueces ni muchos licenciados lo saben. Me explico, es como que qué desesperante que vayamos tan atrasados, pero yo creo que, Andrea, en habla hispana, solo te puedo decir que es como llevar pues información que la gente cada vez empiece a ver más del neurodesarrollo y de la neuroeducación, si es la clave. O sea, yo les digo, a ver, aquí es en México septiembre, mes del testamento, y les digo, pues también debería de ser mes de la detección, porque si amas a tus hijos, los detectas, y detectar es amar, y en cambio, si no los detectas, van a pasar una vida pensando que hablar así, no, no, porque nunca le diste si me explico, como las herramientas en la infancia para poder vivir mejor. Entonces, yo sí creo que los cimientos de todo están en la infancia. O sea, estoy completamente convencida. Soy una obsesionada del tema. Mala onda, me puedo quedar aquí platicando contigo 3 horas, 6 días. Me encanta. Elisa,
Me ha encantado esta conversación y como decía un principio, lo reitero para terminar, hay mucho que aprender contigo Ay, yo de ti también, chula. y lo que me encanta es ese deseo y esa naturalidad para compartirlo. Así que me gustaría preguntarte dónde puede la gente conectar contigo y seguir aprendiendo de ti en las redes sociales, los proyectos que tienes. Gracias. Pues mira, le voy a seguir echando ganas a mi Fundación Mentes Neurodivergente Asociación Civil para ser deducible. De cualquier manera, hoy en día, mis redes sociales les cambié de nombre apenas hace un mes y hablemos de neurodesarrollo a Neuroeducar con Amor. Por este tema de que veía como que el neurodesarrollo nadie le hace caso, entonces dije, bueno, vamos a neuroeducar, si es lo que viene, todo lo que tenga que ver con la educación. Mis redes sociales estoy así, Neuroeducar con Amor en Instagram, Facebook, Twitter, ¿qué otra cosa? Spotify hace mucho que lo dejé, pero espero retomarlo. TikTok me altera mucho. TikTok es como que casi no entro, yo sé que debo entrar, pero entrar y oír tantas cosas, demasiados estresores para mí. Entonces TikTok no me encanta. Donde me encanta es Twitter, porque en Twitter yo encuentro muchos papers o mucha información que va saliendo en el día a día de la neurociencia y eso es lo que me encanta compartir. Trabajo con muchos especialistas. Hoy en día podemos dar becas, estamos ofreciendo becas de 15,000 pesos para tratamientos de niños o adolescentes o adultos con abuso sexual infantil o con alguna condición del neurodesarrollo para potenciar sus fortalezas. Su cerebro, acuérdate que a veces está, pues, tristemente como más atrasado o se queda como estancado por el tema del abuso sexual o del bullying, que también el bullying está haciendo mucho impacto, tiene mucho impacto negativo en el cerebro. Igualmente que, no está más decirte que tristemente México es el país con mayor índice de abuso sexual infantil y también genera el 70% de la pornografía infantil en el mundo. Entonces yo me he sumado a todas las marchas que ha habido este último mes. Hubo una marcha por primera vez en México, nos unimos a toda Latinoamérica con una marcha que fue para, pues para defender la infancia. Se me hace primordial defender la infancia. En YouTube hay muchas entrevistas que todavía hice y que todavía están actualizadas de temas que tienen que ver con la neuroeducación, con el TDAH, con el autismo. Tengo las dos, yo creo que las dos videos más vistos en mi canal es el de mujeres autistas y mujeres con TDAH. Porque gracias a ese, ustedes se fueron a ir a los comentarios, gracias a esos videos, no sabes a mí lo que me han inspirado para yo haber continuado, porque tantas mujeres que me escribían, Elisa, es que a mis 50, 60, 70, me acabo de enterar que tengo TDAH, nunca me entendí, o sea, de verdad es que se te ponga la piel chinita y ese sentido de pertenencia que requieres cuando dices, no era tonta, no era bruta, no era esto, o sea, es autocomprensión, es autoconocimiento, es como, aquí estamos como en su parvada, les digo, es como si toda la vida me sentí un pájaro ahí volador solitario que decía, soy una especie no ávida, y de pronto encuentras a tu parvada y es padrísimo, ¿por qué? Porque te vas, o sea, creo que los grupos de autoayuda no están, en habla hispana, no están muy arraigados y son súper importantes, yo diría que es una necesidad neurobiológica del ser humano, ese sentido de pertenencia, y sobre todo, con esto cierro, te lo juro, hace poquito leí un tema de que Dinamarca es el país que tiene como mayor índice de felicidad o de mejor calidad de vida. Y entonces me puse a leer por qué. ¿Y sabes por qué es el que tiene mayor calidad de vida? Porque la gente confía en su comunidad. Confía en que si deja ahí su bici, la comunidad se la va a respetar. O si su hijo se sale, la vecina pues no se lo va a cuidar. ¿Y qué crees? Que aquí en México hemos hecho totalmente lo contrario. Nadie confía en su comunidad, nadie. Entonces vivimos totalmente estresados, totalmente ya amenazados, totalmente. Entonces creo que mientras no haya políticas públicas para que se fortalezca el tejido social, poniendo atención en primera infancia y restableciendo esa comunidad que perdiste, simple y sencillamente por ser el país con mayor índice de abuso sexual, pues ahí cortaste porque ni tu familia, nadie te explicó, nadie te contuvo emocionalmente. Hoy los adultos no saben que ellos pueden ser los reguladores de sus hijos, no entienden, los dejan ahí llorando horas. No hemos aprendido todavía a conectar como mamíferos, como biología, como desde agacharse a su altura, a verlos a los ojos, ponerse a jugar con ellos, tirarse al suelo. No, pensamos que los niños tienen que ser adultos, ¿me explico? Entonces, creo que tenemos que hacer comunidad y sanar en comunidad y crecer en comunidad, porque sin comunidad, te digo, no avanzamos, tristemente, y
afortunadamente así es. Entonces tenemos que aprender a vivir, pues somos socialmente, el hombre socialmente por naturaleza. Sí, y ahorita que mencionas lo del sentido de pertenencia y vivir en comunidad, me recordé de una serie que vi en Netflix y que la voy a aprovechar para recomendarla y comentarla contigo. Se llama Las Zonas Azules o cómo vivir hasta los 100 años, algo así. Pero, o sea, es un investigador que visitó las 5 comunidades más longevas del mundo para descubrir sus secretos de cómo habían vivido con salud y envejecido con salud. Claro. Entonces, uno de las cosas que tenían en común esas comunidades es la vida en comunidad y cómo se apoyaban entre ellos. Luego también el deporte, la alimentación saludable, pero el apoyo en la comunidad es súper importante. Pero, ¿sabes? O sea, recomiendo ver esta serie para aprender a vivir y a crecer con salud, pero por el otro lado es triste porque, por ejemplo, las comunidades que existían cuando se llevó a cabo esa investigación, que fue, si no me equivoco, como en 2010, ahorita ya no existen. O sea, las siguientes generaciones ya no siguieron ese estilo de vida y ya no lograron tampoco tener esos niveles de salud y de envejecer sano. Había una acá cerquita de nosotras, no me recuerdo si Nicaragua o Costa Rica, y lo que me encanta de esa comunidad es que demuestra que además para vivir con salud no se necesita como mucha capacidad económica, porque de hecho esa comunidad era una comunidad pobre, pero lograba tener el estilo de vida, de convivencia, de alimentación para crecer con salud. Pero como te digo, la siguiente generación ya no lo siguió. Entonces, pues no sé, informémonos, veamos esos espacios, leamos, si no nos gusta leer, escuchemos un podcast, veamos ese tipo de series en Netflix para ser agentes de cambio en nuestro pequeño mundito. O sea, en nosotros mismos y en quienes Y tenemos cerca. un tema del que ya no hablamos, que a veces romantizamos a los padres de familia, ser papá o ser mamá es lo máximo. Hoy más que nunca están muriendo niños o bebés a manos de sus propios progenitores. Pues hoy más que nunca avanzamos en tecnología y nos vamos deshumanizando. Qué triste. Pero al final de cuentas eso es como aprender a vivir en comunidad, aprender a vivir en contención, aprender a vivir en un sentido de pertenencia. Yo pienso que se oye muy utópico, pero el amor es lo único que va a salvar al mundo. Pero ¿cómo hacer generaciones que estén más sanas en el amor? Yo siento que responsabilizándose cada uno de su amor propio para poder darlo a los demás, porque si te fijas, vivimos en entornos donde no te amas, se la haces de tos a todo mundo y entonces esto es un caos. ¿Me explico? Súmale la parte del ego, el egocentrismo. O sea, esa parte ya no hablamos, pero hay papás o madres narcisistas que por supuesto que afectan muchísimo a sus hijos. ¿Por qué? Porque por ego tampoco sanaron y también repitieron y entonces el hijo, ahora sí que dicen, vamos a terapia por los que no fueron a terapia. ¿Sí me explico? Estamos yendo a terapia por los que no fueron a terapia, pero al final de cuentas creo que tiene que ver muchísimo con el ego, con estudiar. Tengo un libro aquí buenísimo que también se lo recomiendo, que es El ego es el enemigo. ¿Por qué no lo he terminado de leer? Me cuesta mucho terminar de leer los libros, pero a final de cuentas está buenísimo porque es como, no eres ni más ni menos a lo que, creo que Tomás de Kempis decía, no eres ni más ni menos a lo que eres a los ojos de Dios, pero a veces nos vemos, al menos en mi caso por mucho tiempo, así como inferiores, ¿no? O el típico ego así, pero a final de cuentas estudiar un poco del ego debería de ser obligatorio en las escuelas también, pero bueno, con clases de emociones y demás. Pero pues, vamos Sí, haciendo el cambio poco a poco, querida Andrea. sí, gracias Elisa, gracias por todo lo que hemos conversado y por habernos dado este espacio contigo. ¿Tienes algunas palabras con las que te gustaría que nos despidamos? Claro, me encantaría decirles a todos que siempre hay esperanza, que no están solos, que todos tenemos fortalezas y talentos natos, todos. Y hoy más que nunca de verdad, me preguntan papás, ¿tú sí crees que mi hijo tenga un talento? ¿Tú sí crees que todos nacen? Y yo digo, a ver, la biología no se equivoca. La biología no se equivoca. Así como hay millones de flores, hay millones de ecosistemas neurocognitivos y nadie es igual a ti. Entonces, como que permitir saber que no estamos solos,
que estamos en comunidad, a mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Y que aparte, para quien lo quiera trabajar así, que el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Es como si toda la vida puedes estar haciendo nuevas conexiones neuronales, nuevos hábitos, nuevas formas de vida. O sea, lo que no te guste de ti lo quitas, lo cambias para vivir mejor. O sea, y que nunca, nunca dejen de escuchar su intuición. Nunca dejen de escuchar su intuición. Porque tú vas a saber cuando estás bien o cuando ya dices, no, pues es que ya como que no sé qué tengo, nadie me dice. O sea, si yo no hubiera escuchado mi intuición, me hubiera dejado llevar por todas esas voces que me decían, ya párale, te encanta ir a doctores, te encanta ver qué tienes, te encanta esto, te encantan los cursos, cursitis, pero yo sabía que alguna respuesta necesitaba, me explico. Entonces, creo que para todo hay respuestas y muchas las van a encontrar en el neurodesarrollo, muchas respuestas las van a encontrar en la neurodiversidad. Yo con eso terminaría con que sueño con el día que celebremos las diferencias neurocognitivas con las que nacimos y que ningún papá se espantara por decir, ay, tu niño tiene autismo, tiene TDAH, no quiero que lo diagnostiques porque no le quiero poner etiquetas. No, están haciendo el peor daño a sus hijos, si de verdad los aman, como potenciarlos en sus fortalezas y todos las tenemos, todos. Ahora que fueron los Paralímpicos, veo tantas personas, la naturaleza no se equivoca, todos tenemos una fortaleza, que eso es lo que hay que descubrir en cualquier ser, en cualquier niño, y que ayudarlo a crecer como si fuera un diamante. Me explico, ayudarlo a brillar, sacar lo mejor de él. Nada más, es lo único que te puedo decir. Pues nada, que Dios los bendiga y gracias a ti también por el tiempo. Cuando quieras, me encanta hablar de estos temas, ya viste, 1:30 no nos callamos, pero yo feliz. Yo feliz también porque pues me apasionan estos temas también y como te decía, me encanta porque aprendo mucho. Yo he aprendido mucho contigo, espero que las personas que primero Dios nos escuchen también. Y bueno, con esa reflexión que nos dejas y con ese deseo para el mundo, nos despedimos. Muchas gracias, Elisa, por este espacio. Gracias a ti, querida. Espero vernos pronto un día. Un abrazo y gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Un abrazo con cariño. Gracias, Andrea. Adiós. Este podcast llega a ti gracias a FocusBear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad. Fue diseñada por alguien con autismo y TDAH para ayudar a personas neurospicy. Además, se adapta a la población en general. La aplicación combina una guía de hábitos en tiempo real con el bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos para que completes tu rutina matutina sin falta, hagas mucho en tu trabajo y te desconectes de la tecnología por la noche. Descubre más en www.focusbear.io.